porque tú nos hablas a través de la palabra. Dice la propia palabra de Dios, el mensaje de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, realmente nos conoce. Gracias porque tú eres el verbo, la palabra, y hoy queremos escucharte a ti hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Quisiera hablaros del personaje que comienza esta epístola. Un documento del siglo II describe a nuestro personaje como calvo, cejijunto, con las piernas torcidas y la nariz ganchuda. Algunos autores lo han calificado con bastante inexactitud como el fundador del cristianismo. Aunque lo conocemos como Pablo, su nombre era Saúl, o Saulo, pero lo he dicho bien, Saúl. Ese es de donde viene ese nombre, Saulo. Saúl, el mismo nombre que el del primer rey de Israel. De hecho, de la misma tribu eran los dos, de la tribu de Benjamín. Así que vemos realmente que su influencia, la influencia de este hombre en la historia universal persiste hasta el día de hoy. Y de hecho, estamos hablando hoy y vemos que ese hombre, Saulo, Pablo, tiene muchas cosas que Dios le ha utilizado a él para enseñarnos a nosotros. Saulo nació en Tarso, un importante centro universitario en Asia Menor, en el seno de una familia de judíos que había obtenido la ciudadanía romana seguramente por los servicios prestados a Roma. Siendo muy joven, fue enviado a Jerusalén para seguir sus estudios teológicos con el rabino Gamaliel. Iba a juntar rabino Gamaliel. Así que él allí estudió y recibió toda la enseñanza del Antiguo Testamento, diríamos, hoy en día. Saulo pertenecía a la secta de los fariseos y en su celo por el cumplimiento estricto de la Torá, así se llaman los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, le llevó a mirar con mucha desaprobación la consolidación de un grupo de judíos que afirmaba que Jesús era el Mesías y además había resucitado. Así que en esta situación participó en el linchamiento de Esteban, un seguidor de Jesús que vivía en Jerusalén. Ese linchamiento acabó con la muerte de Esteban y él estuvo observándolo y viendo cómo era el espíritu de un verdadero cristiano que amaba a Dios sobre todas las cosas. Así que en el año 33 obtuvo del Sanedrín, que es el grupo gobernante religioso y político de los judíos, la comisión de perseguir a los judeocristianos que se habían refugiado en Damasco. Hoy os sonará el nombre Damasco, que es la capital de Siria. Allí se iban. En este viaje tuvo la experiencia que cambiaría su vida y la historia de la humanidad. Cuando Saulo se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, tuvo una visión de Jesús, que realmente le anunció 2 cosas. La primera es que le reprochó la persecución de los cristianos como algo inútil. Le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa palabra aguijón es un fuste para espolear al ganado. Es como una vara de madera con puntas para pinchar al ganado para que ande. Pues si tú le das una cosa a esa vara, ¿sabes lo que haces? Te la clavas más aún. Así es. Y entonces, además, él pudo, y los cristianos sabemos
que podemos confiar plenamente en nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenemos que temer realmente. De hecho, él mismo pudo experimentar cuando fue cristiano, leímos la semana pasada en Hechos 18, las palabras del mismo Señor Jesucristo, que le dijo a él: no calles, sino habla, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios protege, Dios guarda de verdad. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Estamos seguros en Él. Así que Él pudo ver realmente como este Dios es infalible, además es inmutable y es el Dios de lo imposible. Cuando tú confías en Él, dices: no estoy confiando en un hombre más, estoy confiando en el único. Hombre 100% y Dios 100%, que es infalible, inmutable y es el Dios de lo imposible. En Él puedes confiar. Además, la segunda cosa que le reprochó o que le anunció fue que le había escogido como mensajero o como portavoz para llevar su mensaje. Es inútil perseguir a los cristianos y ahora lo que me está diciendo es que yo voy a ser uno de los cristianos que va a llevar tu mensaje. Eso es lo que le anunció. ¿Creéis que el Dios de lo imposible, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, no tiene autoridad sobre nuestra vida? Cuando Él decide, tú y yo, no nos queda más ni menos que decir: inclino mi cabeza y tú tienes la última palabra. De hecho, lo ha dicho: aunque hoy te resistas, dice la palabra de Dios, que toda boca le confesará y toda rodilla se doblará. Él es Señor de señores y Dios de dioses, Rey, soberano. Y todo ser humano lo va a reconocer. Voluntariamente ahora te lo ofrece. Si no, un día lo hará delante de Él. Pero además, Pablo fue llevado a Damasco, después de esa visión, fue llevado a Damasco, pues quedó temporalmente ciego y fue bautizado por un discípulo de Jesús llamado Ananías. Allí fue bautizado. Tras recuperar milagrosamente la vista, él se fue a la Arabia Pétrea, ahí en Jordania, y durante 3 años estuvo ahí orando, estudiando y creciendo en la palabra de Dios. Así que en el año 37, él viajó a Jerusalén y allí se juntó con los discípulos y contrastó su mensaje con el de los apóstoles, comprobando que eran similares, pues venían los dos, de los apóstoles y de él como apóstol, del mismo autor. El mensaje de Dios es uno. No hay muchos mensajes, no hay muchas verdades, no hay muchas enseñanzas. Hay una sola, es la palabra de Dios. Un solo espíritu, un solo Dios, una sola palabra. Así es. Y cielo y tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Así es. Entonces, en el año 47, Bernabé, otro discípulo de Jesús, buscó a Saulo y le dijo: ¿por qué no vienes conmigo a Antioquía? Que fue el lugar donde por primera vez se llamó a los discípulos de Jesús cristianos. La primera vez ahí en Antioquía, una ciudad gentil precisamente. Así que, y allí se consolidó una iglesia donde predominaban los gentiles conversos. En el año 48, Saulo y Bernabé iniciaron desde Antioquía, pero aprobado por los apóstoles en Jerusalén, su primer viaje misionero. Yendo a los gentiles, Pablo usó su nombre grecorromano, Paulus, Pablo. Así que sería mucho mejor. Si yo fuera a vivir
a Irlanda, pues seguramente me llamaría mejor Joseph. Entonces sonaría un poco más inglés, ¿no? De alguna manera. Pero él utilizó ese nombre y constantemente a partir de ahí lo conocemos como Pablo. En su segundo viaje misionero, él recorrió las iglesias que había visitado en su primer viaje y en ese segundo viaje visitó por primera vez Corinto. Aquí nos tenemos. En su segundo viaje visitó Corinto y allí se quedó por 18 meses. 18 meses estuvo Pablo en Corinto fundando una iglesia, enseñando a los obreros, instruyéndoles para dejarla organizada y que pudieran tener sus cultos cada día del Señor y sus tiempos de oración para alabar y glorificar el nombre del Señor y que extendieran el Evangelio. En su tercer viaje misionero, cuando Pablo llegó a Éfeso, en su tercer viaje misionero, allí se quedó por 3 años y desde allí escribió esta primera epístola a los Corintios. Precisamente es primera porque es la que tenemos, pero se supone que es la segunda porque en el capítulo 5, versículo 1, precisamente nos habla de que ya les ha escrito anteriormente. Suponemos que habían cosas personales y esta es una epístola más universal para todas las iglesias y el Espíritu Santo inspiró y preservó esta epístola. Y aquí, cuando la palabra de Dios es inspirada y es preservada por Dios, Dios tiene un mensaje para ti y para mí, precisamente. Así que, entonces, volviendo al texto, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Quién le ha llamado? Nos dice por la voluntad de Dios. Le ha llamado el creador de todo el universo, el todopoderoso, el único Dios verdadero, el autor de la vida. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo involucrados en ese llamado a Él. Así que vemos que ese Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así le escribió a los colosenses, y también vamos a ver que esas verdades se reflejan en esta misma carta también. Le llamó el invencible, le llamó el infalible, le llamó el inmutable, el Dios de lo imposible. Así que tengo una pregunta para vosotros. ¿Es ese tu Dios? Si es ese tu Dios, ¿sabes que Él te está llamando a ti también? Dice el texto en 1 Corintios 1, versículo número 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y tú puedes decir, ¿esto es para la iglesia de Corinto? Espera. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Invocas el nombre del Señor, entonces estás incluido aquí. Te recuerdo que la palabra de Dios nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Empezamos por ahí. Y ahora ese comienzo no quiere decir que ya se termina la invocación, sino que seguimos hablando, orando, comunicando, invocando a nuestro Señor Jesucristo, dándole culto. Así que esta carta es para ti y para mí también. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dios te está llamando hoy a ser santo.
Dios te llama a ser santo. Así que la palabra de Dios nos está enseñando que la santificación para Dios es muy importante, es posible y quiere realizarlo en tu vida. Ahora, si dijimos que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas, ¿cómo es que resalta la santidad si los problemas no suelen ser sinónimos de santidad? Los pecados no suelen ser sinónimos de santidad. Esta es una iglesia llena de mucho pecado, llena de mucha rivalidad, llena de mucho engaño y de mucha mentira. Y tú dices, ¿cómo? ¿En una iglesia puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. ¿Debe ocurrir? No, pero puede ocurrir. El piadoso apóstol Pablo quería y quiere que los cristianos de Corinto y también los cristianos de Alicante, a propósito, vean, crean y vivan lo que han recibido y tienen en Cristo. Recordad que estoy hablando del llamado a ser santos. Llamado a ser santos. A propósito, por si alguien no lo ha entendido, un santo no es una persona que se ha muerto y han recordado un poco de su vida, ya han hecho una estatua y la han puesto en un pilar y fíjate, el santo. No, eso es san estatua, pero no es ningún santo. Y la estatua es algo que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla, tiene manos y tiene pies y no hace nada. Y dice, semejante a ellos son todos los que le adoran. Inútiles es la palabra realmente. Inútiles. Porque esa estatua es un producto de la imaginación, no un producto de la palabra de Dios. De hecho, el Dios verdadero dijo que maldito todo aquel que adore imágenes, que nadie se incline, que nadie las adore, porque hasta la tercera y la cuarta generación serán malditos. Lee los 10 mandamientos, siguen en vigor. Y el primero y segundo mandamiento lo deja bien claro. No adorarás imágenes, no te inclinarás a ellas. Así que un santo no es una imagen, ni siquiera es un personaje del pasado. Un santo es alguien que ha sido lavado, perdonado por la sangre de Jesucristo y ha sido adoptado y hecho hijo de Dios. Y eso es importante porque ha reconocido su pecado, ha aceptado el perdón del Señor Jesucristo y Dios ha obrado en su corazón por gracia. Así que esta verdad, antes dejarme que os ponga un poco en el contexto histórico, la iglesia de Corinto era una iglesia depravada, algunos de sus miembros eran culpables de inmoralidad sexual, otros se emborrachaban e inclusive había quienes estaban utilizando la gracia de Dios para excusar una vida mundana. Para leer solo un versículo, 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cuando ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad que eso no ocurre en las iglesias? ¿Fornicación? Pues sí. Y en el comienzo del cristianismo, del verdadero cristianismo, había que trabajar contra el pecado. Y hasta que lleguemos a la presencia del Señor, tú y yo tendremos que reconocer, primero, que somos pecadores. Segundo, que nuestro pecado nos lleva a la condenación eterna. Y tercero, no tengo fuerza para librarme de él. Necesito a alguien más fuerte que yo que pueda vencer al pecado, limpiarme de mi pecado y adoptarme en la familia de Dios. Y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Solo Jesucristo salva. Repito, solo Jesucristo salva. Espero que entendáis, solo Jesucristo. Algunos piensan, la iglesia salva. Error radical. Un papa salva. Error radical.
Una religión salva, error radical. Solo Jesucristo salva. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, nadie viene al Padre sino por una religión, sino por unos apóstoles, sino por unos líderes, ni por nada. Solamente Jesucristo. Y eso es crucialmente importante porque nos solemos involucrar en unas invenciones de los hombres. Las religiones son invenciones de los hombres. Es solo Jesucristo, una persona. Jesucristo, hombre 100%, Dios 100%. Y eso es importante. Y Pablo tiene que decir, oye, hay pecado. La primera cosa que el hombre tiene que reconocer es que es pecador. Y lo dice bien claramente la palabra de Dios. Somos pecadores. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, esta situación nos hace ver que en esta condición, Pablo, que les ama y que quiere que estos pecados sean confesados, perdonados, limpiados y abandonados, porque recordar que la palabra de Dios nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. ¿Tú quieres vivir en la misericordia de Dios o en la ira de Dios? Porque Dios es justo y su justicia demanda que el pecado será castigado. De hecho, cuando tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, no es que Dios se olvida del pecado, es que Dios imputa tu pecado en Jesucristo y Cristo recibe el golpe que tú y yo merecíamos de muerte. Él es crucificado por ti y por mí. Él derrama su sangre por ti y por mí. Él es el que sufre los latigazos que tú y yo merecíamos. Él es el que es escupido en su cara y tirado de su barba. Es el que tiene que cargar con la cruz. Pero luego te dice a ti, ahora si tú has creído en mí, ahora quiero que vivas santo para mí. Y ya no llevarás la cruz solo, yo iré contigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiere enseñar a los corintios, oye, Dios os ha hecho un llamamiento santo para que viváis santos para Él. Así que los miembros de la iglesia habían permitido que los pecados de la ciudad de Corinto se introdujeran en la iglesia local. Corinto era una ciudad corrompida, llena de toda clase de vicios y de placeres mundanos. Y no tengo el tiempo de verlo, pero querían ver inmoralidad o mujeres desnudas, pues se iban al templo de Afrodita y ahí pues ya veían. Pero Alicante no es menos. ¿Quieren ver gente medio desnuda? Pues se van a la playa y lo pueden ver tranquilamente. ¿Qué? ¿Hay mucha diferencia? ¿Pero quieren emborracharse? Pues se iban al dios Dionisio y ahí pasaban toda la noche de borrachera y de comilones. Pues Alicante no es diferente. Sal por la noche, te vas al barrio del centro y puedes ver las cantidades de tascas y te atascas allí, seguro. Con tanto que hay. Así es. Vemos que el mundo y la sociedad en que vivimos es una suciedad de sociedad en la que vivimos realmente. Pero, pensando en Corinto, y Pablo escribió realmente a los corintios y pareciera que él está mirando por la ventana y está viendo realmente cómo están viviendo esa ciudad, colonia romana. Pareciera que cuando desde Corinto escribió la carta a los romanos. Y si leemos lo que dijo a los romanos, cómo era esa sociedad, estando en Corinto, pareciera que él estaba mirando por la ventana de su habitación en Corinto y estuviera viendo cómo vive el mundo y dice, esto es lo que pasa en Roma. Dice en el capítulo 1,
de la epístola a los Romanos, versículo número 18 en adelante, que llama mucho la atención. Pues habiendo conocido a Dios, nos dice el versículo 21, es muy largo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando uno dice, yo puedo vivir ajeno a Dios, una hora a la semana voy al culto y el resto de la semana vivo como a mí me dé la gana. Y si no, ni quieren ir a la iglesia. Y no tienen en cuenta a Dios. Y no le dan gracias a Dios por lo que tienen. Y no reconocen que Dios le ha dado la vida. Y no le reconocen que Dios sostiene su vida. Y no reconocen que Dios vino a esta tierra para pagar la deuda de sus pecados. Dios dice, pues entonces lo entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y podemos seguir la lista, desobedientes a los padres, sin afecto natural, termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. ¡Wow! Cuando leo esto yo digo, ¿esto fue en el primer siglo? ¿Y en el siglo XXI? ¿Puedo ver algunas de estas cosas? Muchas. Y lo vemos cada vez más. La naturaleza humana no inventa cosas nuevas, sigue practicando malos pecados. Y así es, constantemente. Y Pablo dice, con el fin de ayudarlos, con el fin de ayudarnos incluso a nosotros a resolver los problemas, Pablo comenzó recordándoles acerca del llamamiento que tenéis en Cristo. Quiero recordaros el llamamiento en Cristo. Somos llamados a ser santos. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica llamado a ser santo? ¿Qué es lo que he recibido? Que no he comprado, me lo han regalado. Pablo, el problema de la contaminación sexual dentro de la iglesia, ve realmente, en primer lugar, adoptó un enfoque positivo y le hizo recordar a los creyentes la elevada posición y santa que tenían en Jesucristo. Pablo ve el pecado y dice, espera, quiero mostrarte lo que Dios, lo que Jesucristo ha hecho por ti y te ha dado a ti, para que puedas percibir y darte cuenta de lo bueno que es lo que Dios ha hecho y lo malo que el mundo y la carne quiere darte. Y cuando veas la brecha tan grande, veas lo que pierdes y te des cuenta que vas realmente a estar dándote cuenta de lo que necesitas en tu vida. Dice el Salmo 113, versículos 7 y 8, que en Cristo tenemos cosas maravillosas. Jesús, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Por si alguien no lo sabe lo que es un muladar, es un estercolero. Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Salmo 113, versículos 7 y 8. Él te coge a ti
de la situación que te puedas encontrar. Nombra incluso un estercolero, nombra en el Salmo 40 el lodo cenagoso de barro. Desde ahí te saca, te lava, te limpia, te santifica y te sienta en sillas de príncipe. Esa es la obra que Dios quiere hacer contigo. Y Él ha hecho con todo aquel que ha creído y ha confiado en Cristo Jesús. Dice en Efesios 2:6, Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Qué bendición tan grande lo que Él hizo. Así que observemos las características de la iglesia debido a su llamamiento. Aquí, en primer lugar, ese llamamiento santo, vamos a ver las características debido a ese llamamiento. En primer lugar, somos colocados aparte por Dios. Nos dice en 1 Corintios, dice, a la iglesia que está en Corinto. La palabra iglesia significa pueblo llamado aparte. Si tú perteneces a Cristo, perteneces a la iglesia, y la iglesia es un pueblo de Dios llamado aparte del mundo. Así que toda iglesia tiene dos direcciones. La iglesia de Corinto tiene una dirección geográfica, Corinto, y una dirección espiritual que está en Cristo. Esta iglesia tiene una dirección geográfica, calle La Fora, número 45, Alicante, y tiene una dirección espiritual. Estamos en Cristo. Eso es lo que es una iglesia, estar en Cristo, realmente. Así que toda iglesia está formada por personas que han sido santificadas y puestas aparte por Dios. Santos son todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús y puestos aparte para ser usados por Él y darle gloria a Él. El creyente le pertenece completamente a Jesús. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. Así que la relación entre un esposo y una esposa debe ser de tal manera de que la infidelidad ni se nombre. Así es. Si tú perteneces a Cristo, le pertenece a Él como una esposa le pertenece a su esposo y un esposo le pertenece a su esposa. Sabemos perfectamente que Dios es siempre fiel. Él es fiel y Él nunca va a ser infiel. Así que vemos aquí que esta iglesia está permitiendo que el pecado entre en su vida y en ese sentido Pablo le quiere decir, oye, un creyente infiel y contaminado está pecando contra el Señor y contra los demás hermanos. Y eso es importante, recuerda, si esta mano hace algo que es dañino para el cuerpo, al final esta mano no solamente le hace daño a la cabeza, sino que también le hace daño a todo el cuerpo. Y por eso la iglesia forma un cuerpo y una esposa para el Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es el esposo. En primer lugar, hemos visto que somos colocados aparte por Dios. Nos dice ahí como el nombre iglesia. Luego dice la palabra de Dios que hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios. Dice en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. La gracia es un regalo de Dios no merecido. La salvación es por gracia, regalo de Dios no merecido. Pero además no solamente la salvación, la adopción en la familia de Dios es un regalo de Dios no merecido. La santificación en tu vida, dejar el pecado y vivir para el Señor, es un regalo de Dios. Hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios. La salvación es un regalo por la gracia de Dios. Además, te da dones para servirle por su infinita gracia. Dice en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Dios da dones. En un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene una función. Así es en la iglesia. Y Dios quiere usarnos para su honra y gloria, para que todo el cuerpo bien coordinado le den toda la gloria a la cabeza, que es Cristo. Así es. Entonces nos sigue diciendo, dice, habéis sido llamados a ser santos, colocados aparte, enriquecidos por la gracia de Dios, y ahora, ¿cómo es que esa santidad crece en nosotros? Y es una realidad porque estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vives esperando que Cristo viene por segunda vez? Dice en el versículo número 6, así como el testimonio acerca de Dios ha sido conformado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estos dones estoy siendo útil porque estoy esperando. ¿Tienes esa esperanza? Esperanza en Jesucristo, pero esperanza en la palabra de Jesucristo, que Él ha dicho, yo vuelvo por segunda vez. ¡Maranata! Sí, Señor, ven pronto. Es lo que deberíamos de decir cada uno de nosotros. Estoy viviendo para ti, estoy siendo fiel al Señor, estoy honrándote y formando parte de tu cuerpo, de la esposa, en la iglesia, leyendo tu palabra, orando y viviendo una vida santa para honrarte y glorificarte, porque sé que tú vienes. Y cuando vengas, ¿cómo te hallará? ¿Te dará vergüenza la segunda venida de Cristo? ¿Te encontrará en una situación en que estás diciendo, yo no he tenido en cuenta a Dios, ahora que viene, me ha pillado? No. La segunda venida de Cristo inminente, y eso quiere decir que puede venir en cualquier momento, ¿sabes? Que no hay ninguna profecía que se tenga que cumplir para que venga Cristo. Antes del año 1948, algunos creyentes decían, hasta que Israel no sea nación y Jerusalén su capital, todavía no vemos que vaya a venir. Pero ya se ha cumplido. No falta nada por cumplirse. Él puede venir en cualquier momento. Así que su venida inminente nos debe alentar a vivir vidas santas para el Señor. Dice primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un día estudiaremos esta verdad en el capítulo 15, específicamente este tema. Lo estaremos tratando, la segunda venida de Cristo. Pero siguiendo, no solamente hemos sido colocados aparte, enriquecidos por la gracia de Dios, esperamos el regreso del Señor, sino que también estamos dependiendo de la fidelidad del Señor. Y este es el último punto. Dependiendo de la fidelidad del Señor. Nos hemos sido llamados a ser santos y vivimos esa santidad dependiendo de la fidelidad del Señor. Él es fiel, ¿lo sabes? Fiel quiere decir que siempre, lo repito, siempre cumple su palabra. Siempre hace lo que dice la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice es, y escucha esto, la única verdad. Hay muchas otras verdades a medias, pero esta es completa, completa. Y es donde debemos de basar nuestra vida. Dice el versículo 8 y 9, y ese es el pasaje que tiene que ver con nuestro llamado a santidad. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Qué bendición tan grande ver la obra del Señor, la obra de Dios fue confirmada en ellos. Dice el versículo número 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Habéis creído en Cristo? ¿Cómo ha sido confirmado en vosotros? El Espíritu Santo mora en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo mora en mi corazón, el Espíritu Santo desea tener comunión con él. El Espíritu Santo con el Hijo. Y la comunión con el Hijo es así con el Padre, y la comunión con Dios es tan importante que el segundo mandamiento nos hace pensar también en la comunión con Dios y comunión con los hermanos. Así que deseo estar en la iglesia, deseo leer la palabra de Dios. Si no, posiblemente no has nacido de nuevo. Posiblemente tienes una religión solamente. Recuerda, las religiones, ninguna, y lo repito, ninguna religión salva. Solo una persona, Jesucristo. ¡Yo soy cristiano! Sí, el nombre suena parecido a Cristo, pero no es un nombre, es una persona. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Él es el único. Así que Él es fiel. Así que nos dice que Dios, la obra de Dios fue confirmada en aquellos que creyeron, pero también les fue confirmada en la misma palabra de Dios, como nos dice. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Cuando venga el Señor Jesucristo, ¿cómo me puedo presentar a Él sin pecado? Habiendo sido lavado en la sangre preciosa de Cristo, habiendo sido adoptado en la familia de Dios, habiendo dejado que Dios entre en mi corazón, porque Él está llamando a la puerta de tu corazón y dice, he aquí, yo llamo a vuestro corazón, a vuestra vida. Si alguno abriere la puerta de tu corazón y me dejara entrar, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hoy está llamando el Señor. ¿Has abierto la puerta de tu corazón para que Él entre? Dice la palabra de Dios que cuando Él entra, obra una transformación que es progresiva. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Y en ese encuentro será perfecta. Mi alma, mi corazón, mi carne serán transformados. Ya mi alma ha sido transformada por la gracia de Dios, pero mi carne será transformada y ya nunca pecará más. Ya nunca deseará el pecado. Ya nunca estará inclinada al pecado. Ya siempre querré honrarle y glorificarle, alabarle, exaltarle, reconocerle lo que es Él. Él es el único digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración. O sea que, qué bueno, para que seáis irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día no seremos acusados. Yo pequé, yo hice algo indebido, yo vi lo que no debería ver. Señor, me arrepentí, te pedí perdón. Y Jesucristo habrá dicho ya, en aquel momento que yo confesé mi pecado, tus pecados son perdonados, borrados, echados en lo profundo del mar y olvidados. Yo no me acordaré más. Si Él es tu Padre, el Señor Jesucristo es tu sustituto, el que pagó por ti en la cruz. La palabra de Dios nos dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, cumplirás la verdad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas capítulo 7.
Qué bendición tan grande. El apóstol Pedro, para terminar, quisiera mencionar, dice en 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:15. Tú y yo en nuestra carne no podemos ser santos, pero Cristo en mí es santidad perfecta y divina. Deja a Cristo entrar en tu vida. Deja a Cristo controlar y tener todo tu corazón. Hónrale y glorifícale y tendrás la santidad del Hijo y el Padre te aceptará en el Hijo. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios santo que estás en los cielos.